Bueno muchachos, aquí tenemos un ejercicio sobre transformación de funciones trigonométricas. En este caso nos piden combinar algunas de ellas. El primer ejemplo que nos dan o que nos piden resolver es y igual a menos 3 seno de x. Entonces partimos de este ejemplo para indicar cuáles son las transformaciones que nos están pidiendo y cómo debemos resolverlo. Entonces, empezamos mirando que el ejercicio tiene un signo negativo en el número que está multiplicando a seno de x. Este primer signo nos está indicando una primera transformación. Esa transformación que nosotros vemos ahí es una transformación que nosotros llamamos reflexión. Entonces vamos a colocar que vamos a empezar realizando una reflexión. Ahora, el siguiente valor, este 3, está multiplicando a la función. Cuando tenemos un número que está multiplicando a la función, lo que estamos queriendo decir es que queremos cambiar la amplitud. Pues vamos a colocar que aquí tenemos la amplitud de nuestro ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo primero que debemos hacer siempre que tenemos un ejercicio de transformación combinada es analizar y mirar bien cuáles son los tipos de transformación que me están pidiendo. En este caso, como ya vimos, nos están pidiendo hacer una reflexión y nos están pidiendo hacer una amplitud. Ahora bien, empezamos ya creando nuestra gráfica primero con la función seno sin ninguna transformación. Sin ninguna transformación la vamos a crear ahí. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que seno empieza desde el punto central, ¿cierto? Desde el punto central empieza seno. Luego cuando llega a un ángulo de 90 grados, sabemos que el seno de 90 grados es igual al valor de 1. Luego te encontramos el valor de 180 grados, que sabemos que en seno ese valor es igual a 0. Luego tenemos a 270 grados, que sabemos que en el valor de seno equivale al valor de menos 1. Y 360 grados equivale al valor de 0. Y esta es la manera, recuerden, que hacemos una gráfica de forma rápida. Luego, ¿qué hacemos? Unimos simplemente estos puntos por intermedio de una línea curva y ya tenemos graficada seno de manera rápida. De esta forma así. ¿Listo? Ya tenemos a seno y ya sabemos que está graficada de esta manera. Ahora vamos a empezar haciendo la primera transformación. La primera transformación dice que es una reflexión. Recordemos que la reflexión simplemente lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer de cuenta que sobre el eje X hay un espejo y que cada uno de los puntos que están en la función se va a reflejar al otro lado del espejo. Entonces empezamos con este primer valor de 0 grados. En 0 grados, como el valor está sobre el espejo que decíamos en el eje X, entonces el valor de 0 grados no hay forma de reflejarlo, queda exactamente en ese mismo sitio. Luego tenemos el valor de 90 grados que equivale al valor de 1 en el eje Y. Si miramos o hacemos de cuenta que hay un espejo aquí en el eje X, entonces ese punto que está en 1 va a quedar reflejado al otro lado en el valor de menos 1. Y listo, ya tenemos la primera reflexión. Luego 180 grados también está sobre el eje X, o sea, su valor en Y es 0, no tiene altura, por lo tanto va a quedar exactamente ahí mismo, porque se encuentra sobre el espejo. Y luego encontramos el valor de 270 grados. 270 grados equivale al valor de menos 1 en Y, y si hacemos de cuenta que hay un espejo sobre X, entonces ese valor va a quedar reflejado a la parte superior, en la parte de arriba, en el valor de 1. Y por último 360 grados nos va a quedar exactamente ahí en 0. No se mueve porque está sobre el eje X. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir estos puntos indicando cómo fue esta reflexión. Entonces, des en cuenta, esta primera parte iba hacia arriba y quedó reflejada entonces hacia la parte de abajo, como si fuera un espejo. Y esta segunda parte que se encontraba hacia abajo, ahora la vamos a encontrar hacia la parte de arriba. Y listo muchachos, ahí ya tenemos nuestra primera transformación, tenemos la reflexión. Como la gráfica roja ya la utilizamos, ¿cierto? Fue la primera que hicimos, no es necesario borrarla, pero sí la hacemos punteada
para entender que ya no vamos a trabajar más con esa función roja, que ahora la siguiente transformación la vamos a hacer teniendo en cuenta la gráfica azul, que fue donde realizamos nuestra primera transformación, nuestra primera reflexión. Ahora vamos a mirar la amplitud. Para la amplitud tenemos dos casos, que el número que acompaña a la función sea menor que 1 o sea mayor que 1. En este caso la amplitud es 3. Sin mirar el signo, obviamente, porque el signo ya lo utilizamos. Solamente el número, en este caso el número 3. Como ese 3 es mayor que 1, entonces nosotros decimos que esa gráfica se va a expandir, se va a ampliar, se va a volver más grande. Si fuera menor a 1, entonces lo que estamos diciendo es que esa gráfica se iba a comprimir. Pero en este caso, puntualmente, como es un número mayor que 1, entonces decimos que la gráfica se expande. Y se expande haciendo una multiplicación por el número 3. Esa es la manera en que nosotros vamos a expandir nuestra gráfica de seno. Ahora, ¿cómo hacemos para expandirla? Vamos a tomar cada uno de los valores de y para cada uno de los grados y a multiplicarlo por esa amplitud. Entonces vamos a empezar con el ángulo de 0 grados. Con 0 grados vamos a empezar. Entonces, 0 grados, su resultado en el eje Y, recuerden que vamos a tomar la gráfica azul, igualmente vale 0. Y ese valor que encontramos sobre el eje Y es el que nosotros multiplicamos por el valor de la amplitud. Y en este caso 0 multiplicado por 3, pues en este caso eso me da 0. ¿Listo? Ahora vamos a hacer con el siguiente ángulo. El siguiente ángulo es 90 grados. 90 grados, su resultado sobre el eje Y, recuerden que estamos haciendo la gráfica azul, entonces el resultado de 90 grados sobre el eje Y es igual a menos 1. Y ese valor de menos 1 lo multiplicamos nuevamente por el número 3, ¿cierto? Por el valor de la amplitud. Y eso nos da como resultado otra vez menos 3. Ahora vamos a tomar a 180 grados. 180 grados equivale al valor de 0. Y eso multiplicado por el número 3 de la amplitud, pues me vuelve a dar el mismo número, 0. Ahora vamos a ir por 270 grados. 270 grados, si miramos la gráfica y recordemos que es la gráfica azul, nos da como resultado en Y el número 1. Entonces vamos a tener aquí que 1 multiplicado, ¿verdad?, por la amplitud, que es 3, eso me va a dar igual a 3. Y por último tenemos el ángulo de 360 grados, que 360 grados se encuentra sobre, sin altura, sobre el eje Y, o sea, valor de 0. Y multiplicado eso por la amplitud nos da 0 por 3 igual a 0. Y listo, ahí ya tenemos los valores que vamos a reemplazar dentro de nuestra amplitud. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer en la gráfica para mostrar esta nueva amplitud? Si nos damos cuenta, la amplitud normal de la gráfica seno y de menos seno también, la amplitud máxima es el número 1. O sea, lo máximo que se amplía es hasta 1 y por debajo hasta menos 1. Pero en este caso, dense en cuenta que los resultados me dan unos valores un poco más grandes. Dice que el máximo hacia abajo es menos 3 y el máximo hacia arriba es el número 3. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es agrandar nuestro plano cartesiano sobre el eje Y para poder colocar estos valores que me hacen falta. Entonces aquí tenemos a 1, por aquí vamos a tener a 2 y por aquí vamos a tener al número 3. Y en la parte de abajo vamos a encontrar a menos 1, a menos 2 y por último el valor de menos 3. Y ya teniendo esto, muchachos, entonces ya nosotros podemos graficar de manera sencilla. Entonces vamos a hacer la gráfica teniendo en cuenta esa nueva amplitud que nosotros tenemos ahí. Entonces dice que cuando el ángulo es 0 grados, su amplitud continúa siendo 0 grados. Ahí nosotros ya lo tenemos, no hay que hacerle nada a este valor. El siguiente valor de 90 grados dice que equivale al valor de menos 1 y que al momento que la ampliamos entonces debemos bajarlo hasta el valor de menos 3. Entonces aquí llegamos hasta el valor de menos 3. Ahora, el siguiente valor es de 180 grados. Su valor en Y o su altura en Y es 0 y dice que no se mueve de ese lugar, por lo tanto continúa estando en 0. Luego sigue 270 grados, que su altura era 1, pero dice que pasa a valer exactamente 3 unidades, o sea, vamos hasta el número 3 de forma
positivo. Y por último, a 360 grados no le varía el valor, se queda sobre 0 nuevamente. Ahora, simplemente acordarnos que siempre hay que completar los valores sobre el eje Y para saber exactamente qué número es el que estamos tomando, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ahí los 3 primeros valores y hacia abajo también tenemos que completar con los valores, pero pues en ese caso negativos. Entonces ya tenemos aquí a menos 1, a menos 2 y por último vamos a encontrar el valor de menos 3. ¿Listo? Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a unir esos nuevos puntos para ver cómo nos queda ampliada esa función reflejada. Entonces la primera parte nos va a quedar de esta forma, hacia abajo, y luego esta otra parte nos va a quedar ampliada hacia la parte de arriba. Y listo, muchachos, ahí nosotros ya tenemos la gráfica primero reflejada y luego ampliación de esa gráfica que nos quedó reflejada ahí.